Amigos televidentes, y continuamos en Punto Clave, la clave de la información a través de TV Color Canal 36 desde la provincia de Tungurahua. En este momento quiero dar la cordial bienvenida al ingeniero Rommel Rivera. Él es ex asambleísta constitucional quien participó en Montecristi en la elaboración de la nueva constitución. Buenas noches, bienvenido, ingeniero. Sí, muchísimas gracias, buenas noches, la oportunidad para dirigirme no solamente a todos los ciudadanos de esta bella ciudad, sino a todos los de la región central del país, como siempre a la orden. Ingeniero, como ex constitucionalista, quisiera saber su opinión sobre las preguntas o el referéndum planteado por el presidente de la República y que ya fueron autorizadas por la Corte Constitucional. ¿Usted cree que hay el mérito para realizar esta consulta? Usted, que fue quien elaboró también la Constitución, porque de hecho esta consulta cambiaría algunos articulados de esta Constitución. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la consulta ha seguido su órgano regular, primeramente partiendo de la parte constitucional que le asiste al presidente para hacerlo, ¿sí? Luego pasar los filtros correspondientes, entre los cuales está la Corte Constitucional, que ha hecho el análisis jurídico respectivo. Entiendo que ahí se depuró inclusive algunas de las preguntas planteadas, se corrigió porque algunas de ellas inclusive estaban afectando ciertos derechos, lo cual causaba una inconstitucionalidad que estaban mereciendo opinión adversa de muchos sectores ciudadanos del país. En ese sentido, pienso que la Corte Constitucional cumplió y en estos momentos estamos al frente de una consulta que bajo méritos propios del propio presidente dará la oportunidad a que todos los ecuatorianos nos pronunciemos en las distintas preguntas que en la misma contiene. Estas preguntas, ¿usted qué cree que quieren conseguir o quieren vializar? Porque se mezcla un poco todo el tema de la seguridad ciudadana, hablando de la caducidad de la prisión preventiva. Por otro lado, se pide la reformulación del Consejo Nacional de la Judicatura y también se habla de gallos, de violencia doméstica, se habla de lo que tiene que ver con el tema del IES y la opción de que sean enjuiciados quienes no afilen a sus trabajadores, etcétera. Es como un poco de todo. Bueno, yo respeto la opinión del presidente en ese sentido, tiene la facultad para hacerlo. Las 5 primeras preguntas son de orden constitucional, las de reformas constitucionales, perdón, las otras son solamente preguntas que se hace a los ecuatorianos. Ahora, las 5 preguntas tratan de buscar un reordenamiento interno en la parte estructural con respecto a los operadores de justicia o al sistema de justicia en general, para ver si por ahí se trata de corregir o de subsanar este mal endémico que sufrimos todos los ecuatorianos, de una inseguridad jurídica o de una inseguridad a nivel general que tenemos todos los ecuatorianos. Desde luego, no es solamente el sistema de justicia la que está afectando a la inseguridad, sino aquí están involucrados municipios, cuerpos de bomberos y distintas entidades o ministerios que tienen que ver con la seguridad ciudadana, e inclusive del propio ciudadano que tiene que colaborar o que tiene que tomar las precauciones necesarias para tener la seguridad. Ahora, la parte medular de estas 5 primeras preguntas trata de corregir especialmente los bochornosos hechos dentro de la justicia para que exista una cantidad de impunidades por efecto de los malos operadores de la justicia. No sé si con buena o mala fe, pero es lo que está produciéndose y eso es lo que tenemos al frente ahora todos los ecuatorianos. Yo pienso que ninguno de los ciudadanos que viven en este país, ninguno de ellos le va a contestar cuando usted hace una pregunta, ¿cree en la justicia o no? Nadie le va a contestar que sí. Entonces hay que buscar alguna alternativa. El presidente ha visto la necesidad como alternativa de buscar un reordenamiento interno de todos los operadores de justicia, inclusive del órgano que controla la parte disciplinaria o administrativa de la justicia, como es el Consejo Nacional de la Judicatura. Veamos, es una alternativa. Yo saludo ese tipo de alternativas porque en realidad crean espacios no solamente de opinión, sino alternativas para que el pueblo se pronuncie. Porque decir no está bien la consulta, están mal hechas las preguntas y cosas de ese estilo, realmente es caer en un tipo de lirismos o de discusiones un poco banales, porque en realidad la alternativa que deberíamos tener es de parte de la oposición o de parte de ciertos sectores que se están oponiendo a la consulta, es decir, planteemos esta alternativa, es decir, otra validez para ver si por ahí nos vamos, para ver si por ahí superamos este gran problema que son los operadores de justicia. Pero en el otro lado, también no es darle un cheque en blanco al presidente para que
Lo que se ha criticado siempre, como usted habla del pasado reciente, se ha criticado de que el Partido Social Cristiano administraba la justicia, ponía y controlaba a los jueces. Ahora no sucedería lo mismo, ahora no sería Alianza País o el presidente el que controlaría todo el sistema de justicia, pues él es el que prácticamente va a dirigir todo este cambio. Bueno, alguien que tenía que tomar la iniciativa, pudo haber sido la propia asamblea, pudo haber sido cualquier político, cualquier agrupación social. Pero no con la fuerza que tiene el presidente. No, desde luego, yo no creo que el presidente aproveche solamente la fuerza o el liderazgo, sino ve la necesidad que este país necesita un cambio para que se transforme, para que avance, para que se desarrolle. Y uno de ellos es una alternativa como las que he presentado actualmente. Antes no se decía absolutamente nada, ni se conocía siquiera cuando existían cambios internos de la justicia, qué juez era, cómo se lo nombraba, quién lo nombraba, etcétera, etcétera. Ahora mejor se está transparentando, porque estos reordenamientos internos tendrán que hacérselo a futuro si tiene la venia o tiene la ventaja de que el sí apoya todas estas preguntas, de luego llamar a un concurso público con vedurías y todo lo demás, es decir, la opinión ciudadana está sabiéndose de antemano para que estos concursos sean los más transparentes y que sean los mejores elementos quienes vayan a ser los futuros operadores de la justicia. Entonces yo no le veo cheque en blanco, sino más bien es una alternativa que nos está dando el presidente y que nosotros, con todo el derecho que nos asiste como ecuatorianos, tenemos que pronunciarnos en las urnas. ¿Cómo queda la justicia? Suponiendo que gane el sí, ¿cómo queda la justicia y cómo queda esta administración de justicia mientras implemente todo lo que se tenga que implementar? Bueno, entiendo es porque existe un proceso de consulta en estos momentos que va a causar reordenamientos no solamente jurídicos sino constitucionales. Entonces, tener dos cuerpos legales en estos momentos no creo que amerite ni sea lo más dable. Pienso que el asunto va por ahí. No conozco un pronunciamiento directo del presidente de la República, no lo ha hecho público su sentimiento en cuanto a este tema, pero pienso en los mejores términos que la intencionalidad va por ahí. Primeramente, sepamos los resultados de la consulta popular y ahí sí ya tenemos las reglas claras, qué cambios van a haber en los distintos cuerpos legales que nos rigen la República. En otro ámbito de la consulta, para no ser específicos y en honor al tiempo, que lastimosamente en la televisión se va a pasos agigantados, en el tema de la pregunta 3, que por un lado menciona que para que no exista conflicto de intereses, si estamos o no de acuerdo los ecuatorianos en que ninguna persona que tenga vínculos con la banca sea propietario de un medio de comunicación a nivel nacional. ¿Esto va direccionado a quién? Y sobre todo esto un poco contrasta con la pregunta número 9, en la que menciona justamente también la creación de un consejo de control de medios de comunicación. Esta parte muchas personas creen que atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad de acción de ejercer prensa en el país. Bueno, la historia no nos miente en ese sentido. Es una realidad latente que todos lo recordamos, que no nos hemos olvidado. La cuestión, por ejemplo, cómo incidieron los medios de comunicación en el feriado bancario, por ejemplo. Ninguno de ellos habló en contra del feriado bancario, que hubiese sido lo óptimo porque los medios de comunicación son para informar en forma imparcial a todos los ecuatorianos, pero sin embargo se hizo lo contrario. ¿De quiénes eran los medios de comunicación o muchos de ellos? De algunos personajes vinculados a la banca. Personas vinculadas a la banca. Entonces la historia es clara, entonces lo que se trata de corregir eso, y los ecuatorianos queremos aquello. En Montecristi se puso el comienzo para que esto se corrija y tenía que haber continuado con la elaboración de la ley correspondiente. Pero la ley también ha tenido sus entrampamientos. ¿Y por qué? Porque es la prensa y ciertos sectores de poder quienes han impedido que dentro de la Asamblea se dé el tratamiento respectivo, porque la Asamblea tenía que haberlo ya tenido el cuerpo totalmente aprobado, porque existía un plazo que el régimen de transitoriedad así lo establecía, pero sin embargo no se lo ha hecho. Entiendo que son los intereses propios los que han incidido plenamente para que esa ley no salga a la luz pública con la respectiva aprobación de la Asamblea. Pero entonces, recordemos también, ingeniero, de que en la Asamblea se firmó un acuerdo entre todos los presidentes de los bloques en los cuales se promovía y se quería justamente promover una ley de comunicación que sea lo que se quiere, transparente, ecuánime, objetiva.
pero el mismo presidente o el Ejecutivo se encargó de disociar este acuerdo que finalmente no permitió la aprobación de la ley de comunicación. No se puede culpar solamente a los medios o a quienes están atrás de los medios de que esto no haya avanzado. Bueno, los acuerdos son válidos, pero cuando no se van absolutamente contra lo que significan mayorías en este país. Pero aquello que se va contra eso y solamente esconde ciertas minorías, es decir, camuflados como interés, ahí es el problema. Y entiendo que aquí mucho tiene que ver algunos asambleístas que tuvieron agenda propia, que tienen algunos intereses con los propios medios de comunicación y los cuales se dieron fácilmente para que se dé este tipo de acuerdos. Entonces, de lo que yo conozco, el presidente de la República se dio cuenta de aquello. Recuerde que el presidente es un colegislador. Entonces, ya el asunto se venía por ese lado, entonces la Asamblea, vamos a suponer que hubiese aprobado esa ley, con seguridad, sin hacer juicios de valor. Entiendo que el presidente de la República lo hubiese vetado.